responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Del año 2021, abriendo la semana y el mes con Shakira, en una canción bellísima. Se llama Hay Amores, del año 2007, que escribió ella con Antonio Pinto, un autor brasileño, y que es el tema de la película El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. 2 de agosto, como lo decíamos, del año 2021, Día de Nuestra Señora de los Ángeles. A todas las María Ángeles y a las Angélicas, nuestro saludo desde aquí, hoy en el día en el que se celebra su nombre. Gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de rcr750.com, @rcr750, por el canal de YouTube. Saludos a María Macei, buen día, feliz lunes, semana, mes, y a todos, y a Marbella Terán, que ya están atentos de nuestro chat. Y saludos muy especiales quiero darle a Maritza Izaguirre, que me dijeron que estaba siempre pendiente de nuestro programa desde su casa. Bueno, Maritza, un fuerte abrazo. Me encantaría que volviéramos en algún momento de esas charlas tan ricas que teníamos donde Mercedes Pulido. Alexander se ríe porque Alexander más de una vez estuvo en una de esas charlas. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción y el maquillaje a distancia, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias y bueno, Marilia García en la producción de contenidos. Bueno, tenemos hoy 2 de agosto, un nuevo mes. Saludos a Alexander Campos, @CamposAlexan, y saludos a Andrea Rondón, @Rondón75. Andrea, 3 tiempos de la propiedad privada en Venezuela. Sí, Cuéntame hola, de qué va. días. Sí, buenos días, ¿cómo estás, Víctor, Alexander? Un gusto verlos otra vez. Feliz inicio de semana. Sí, hoy quería comentarles sobre, digamos, 3 talleres que tiene Se Dice Libertad, que inicia a partir de este jueves de agosto. Este jueves, a partir de las 5 de la tarde, se va a hacer los días 5, 12 y 19 de agosto. Va a ser por videochat. Se pueden inscribir o registrar en el link que está en las redes de Se Dice, en su Twitter, en su Instagram, etcétera. El taller, como bien señala, se llama La propiedad en Venezuela en 3 tiempos. ¿Y por qué en 3 tiempos? Porque en esos 3 talleres vamos a hablar de 3 temas distintos que representan como las distintas etapas del proceso de destrucción de la propiedad en Venezuela. Primero, hablar de la privatización, luego de la ley antibloqueo y finalmente sobre el genocidio económico que venimos observando en los últimos tiempos, ¿no?
Para ser un poco más específica en los contenidos de estos talleres, en el primero, hablar sobre privatización. Es un tema de aclarar que lo que estamos viviendo en los 2 últimos años o en el último año no son realmente privatizaciones, porque las privatizaciones dentro de la ley de privatizaciones de los años 90, de la década del 90 y que todavía está vigente, implicaba un proceso transparente, abierto al público, en el que se conocía perfectamente quién iba a ser el adquirente o quién iba a ser el que iba a finalmente prestar el servicio que se estaba adjudicando, el servicio público que se estaba adjudicando, la concesión que se estaba otorgando. Se sabía perfectamente a dónde se destinarían los recursos que se estaba pagando por parte del privado para adquirir ese bien o lograr la prestación de ese servicio. Es decir, que pase de lo privado, de lo público a lo privado, no lo hace necesariamente una privatización. La privatización está rodeada de una serie de garantías, porque al fin y al cabo eso es un activo, un bien público. Entonces, como ciudadanos tenemos derecho a saber quién es la mano final o si va a ser la más idónea, si hubo unas reglas claras, si se escogió el idóneo dentro de un proceso, etcétera, etcétera. Eso no es lo que ha ocurrido en los últimos años, y como no es lo que ha ocurrido en los últimos años, es incorrecto hablar de privatización. Es una nueva etapa en este proceso de destrucción sistemática de la propiedad. Es como cuando se hablaba de expropiación incorrectamente, que expropiación es una garantía constitucional de la propiedad, en realidad eran expolios. Cuando se habló incorrectamente del embargo judicial de la sede del Nacional, es incorrecto porque fue auspiciado por un proceso judicial con fines políticos, manipulado con fines políticos. Entonces eso en realidad no es un embargo, es otro expolio. Igual ocurre aquí, no podemos hablar de privatizaciones realmente. Entonces en ese taller damos unas precisiones no solamente teóricas, o digamos, sí, damos unas precisiones teóricas de lo que es realmente una privatización y lo contrastamos con lo que hemos visto en los últimos años. Luego, el segundo taller, ya vamos a adentrarnos un poco más en la ley antibloqueo, que es la que da piso legal, y legal entre comillas, a esas privatizaciones, porque todos estos procesos vienen con ocasión a la ley que se sancionó y se publicó en octubre del año pasado, la ley antibloqueo, que es una ley que permite ese paso de lo público a lo privado. ¿Quién la promulgó? ¿Quién la hizo? La Asamblea Nacional Constituyente, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, en el taller especificamos, hacemos un inciso adicional sobre la ilegitimidad y lo írrito de esta Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente todo lo que deviene de esa Asamblea también es írrito e ilegal e inconstitucional, no solamente por el órgano de quien viene, y que siempre hay que recalcarlo, sino también por el contenido, porque es un contenido que nuestro ordenamiento jurídico a lo largo de estos 20 años ha sido transformado para ser brazo ejecutor de una política de Estado, para sostenerse en el poder ilegítimamente, arbitrariamente e indefinidamente. Teníamos muy pocas defensas legales realmente. Las pocas defensas legales, ahora esta ley antibloqueo permite al presidente de la República o al Ejecutivo Nacional desaplicarlos si él lo considera necesario. Entonces, ya elimina las últimas defensas que tenía el ciudadano frente a este poder ilegítimo. Además, permite que todos estos procesos de privatización, nuevamente entre comillas, se realicen en secreto, bajo reserva. Por ejemplo, posterior a esa ley se han publicado reglamentos en los que se establecen unos nuevos procedimientos para el Registro Nacional de Contratistas, que ese era un registro público en el que tú podías como ciudadano verificar quién era, si ese contratista del Estado tenía la idoneidad para hacerlo, cuál era el patrimonio de ese contratista del Estado, cómo entraba al proceso de licitación, cómo luego de todo un proceso, cuál era el patrimonio, cómo salía luego de ese, cómo terminaba ese patrimonio. Había una declaración jurada de bienes, por ejemplo, para saber exactamente
sino se iba a enriquecer ilícitamente con todo el proceso. Es decir, había todas unas garantías en el Registro Nacional de Contratistas. Y luego de esa ley antibloqueo, todas esas garantías se eliminan por completo porque todo es bajo reserva y bajo secretismo. Y no es interpretación mía, lo dice expresamente la ley. Todos estos procedimientos es bajo reserva y bajo discreción completa del Ejecutivo Nacional, las operaciones de activos que se vayan a realizar y sin las debidas autorizaciones parlamentarias, que eso también caracterizaba, por ejemplo, las privatizaciones. La privatización es un proceso, era una política pensada, pero que tenía los debidos controles. Lo que caracteriza el Estado de Derecho son los pesos y contrapesos. El Ejecutivo Nacional no hacía lo que le daba la gana. Presentaba una propuesta ante el Congreso en aquel momento y lo evaluaba públicamente y se aprobaba o no, si era consono o no con esa política de privatización que presentaba el Ejecutivo. No era algo arbitrario, ni dibujo libre, ni a capricho, ni a sus propios intereses. Claro, el problema de estas privatizaciones, que voy a detallar en el primer taller, y de esta ley antibloqueo, que voy a hablar en el segundo taller, es que no sabemos a ciencia cierta quiénes van a ser los destinatarios finales de esos activos. Casi todos son empresas en saldo rojo que fueron expoliadas, por ejemplo. Entonces no sabemos quiénes van a ser los destinatarios finales. Se presume, y eso es lo que ha habido en los medios de comunicación que han tratado de hacerle seguimiento a esto a pesar de las dificultades de las que les estoy hablando, que son sus aliados comerciales y afines políticos, y que no necesariamente van a ser verdaderos inversionistas, porque todo el fin de una privatización es que termine en una inversión, que sea un verdadero cambio estructural, que reporte beneficios al país en general, no a unos pocos. Entonces aquí también se quiebra el principio de igualdad ante la ley, lo que se persigue con una privatización, lo que se persigue con una inversión, y esto lo que nos lleva es una China caribeña, si lo quieres ver de algún modo, que beneficia a unos pocos y no beneficiará a tantos más, que es la idea del capitalismo realmente, ¿no? Entonces cuando hablan erradamente del proceso de apertura de Cuba o de China, tenemos que evaluar, ponernos con lupa si efectivamente son beneficios para mucho más de los afines políticos y comerciales. Ese mismo proceso, esa lupa, también tenemos que ponerla en el caso venezolano. Y el tercer taller habla de genocidio, que es el trabajo que yo he venido haciendo con el profesor Ricardo Manuel Rojas, el profesor argentino, de que lo que ha ocurrido en Venezuela desde el año 2005, que se ha detectado una política sistemática de destrucción de la propiedad, son crímenes de lesa humanidad. Hablamos de genocidio por un tema más de efectismo, si lo quieren ver de algún modo, pero la palabra técnica, la palabra más adecuada, jurídica, en cuanto al derecho internacional de los derechos humanos o al derecho penal internacional, es crímenes de lesa humanidad. Y es lo que creo que he dicho en algunos otros programas, que los crímenes de lesa humanidad no son solamente las torturas, no son solamente los secuestros, todos estos actos violentos con el objetivo de aniquilar parte de la población con distintos fines. Por eso es que lo distingo del genocidio, porque el genocidio es más político, más étnico, más hacia la nacionalidad, etcétera, etcétera. Los crímenes de lesa humanidad son un poco más amplios y se enmarcan son más adecuados y más cónsonos con lo que está ocurriendo en Venezuela. Y es que también la aniquilación ocurre cuando tú atacas tus formas de proveerte a ese proyecto de vida, cuando tú atacas la libertad contractual, cuando tú atacas la moneda sana de un país, cuando tú a través de políticas monetarias, cuando tú atacas a la propiedad privada porque le estás quitando el pan a esa población. Entonces hay distintas formas también de aniquilar a la población y no es solamente con actos de guerra o con una bomba o con una bala, es también con la destrucción de la propiedad. Y ese es el tercer taller con el que terminamos y por eso es que se habla de la propiedad privada en Venezuela en 3 tiempos, los tiempos que estamos viviendo actualmente. Ahora, hay como que 2 momentos, ¿no? El momento de la expoliación más patética que anticipó la ruina social que estamos viviendo y un momento en el que, por lo visto, lo que ocurre es que ellos a la chita callada, utilizando una legalidad espuria, están reasignando esos bienes que ellos le robaron a otros, a grupos económicos que se comprometen a explotarlos. ¿Algún ejemplo concreto que la gente se pueda llevar como referencia de esta supuesta reversión del absurdo?
Bueno, por ejemplo, está Agroisleña. Agroisleña forma parte de ese proceso. Agroisleña, luego transformada en Agropatria, y es una de las que forma parte de este proceso de privatización de los últimos años. Es un perfecto ejemplo. Creo que también Lácteos Los Andes. Los periodistas, por ejemplo, se dice, y pueden ver en la página del observatorio, la lista de empresas que eran manos de privados, cayeron en manos, fueron expoliadas y por supuesto terminan en saldo rojo, y ahora, ahora hay un proceso de reversión, entre comillas, pasando a lo privado de todas estas empresas. Es difícil hacer el seguimiento, pero Agroisleña es uno de los perfectos ejemplos lamentables de lo que tú preguntas. Ahora, si en algún momento hay una transición y en algún momento existe la oportunidad de darle otro sentido a la economía, ¿qué pasaría con eso? Porque de repente uno dice, bueno, que los mate la competencia, porque ese tipo de empresas viven de los privilegios y digamos, de los mercados en monopolio el régimen les otorga. Pero o sea, lo digo porque una tentación sería el gobernar por el retrovisor y tratar de resolver todos esos casos. Y otra, para mí, mucho más sencilla es que los muela la competencia y que haya toda la competencia posible de tal manera que los que viven solo porque están pegados a la teta de los privilegios del Estado desaparezcan o vayan a ver ellos qué van a hacer. Sí, no son casos fáciles. El Observatorio de Propiedades de hace 2 años viene haciendo investigaciones de países similares, por ejemplo, la de Europa del Este, detrás de la cortina, que también podemos ver ese trabajo en Ana Teresa Torres y Yolanda Pantin con Viaje Postcomunismo, pero con otra mirada, por supuesto, la mirada de la poeta y la mirada de la analista política y de la psicóloga clínica que es Ana Teresa Torres. Pero, por ejemplo, en estos casos como Hungría, y también se coloca el caso de Chile en alguna oportunidad, es hacer un inventario realmente de todas esas empresas y de todas esas violaciones a la propiedad para saber efectivamente cuáles siguieron el procedimiento constitucional y legal y cuáles no lo siguieron. Para resarcir, porque toca un proceso de resarcimiento e indemnización a las víctimas, eso también, porque eso es un tema de reconocimiento y de otorgar seguridad a las próximas inversiones, de que aquí hubo violaciones a la propiedad, pero nosotros reconocemos esas violaciones y tratamos de indemnizar y reparar esas violaciones a la propiedad. Es un modo también es un statement también, no solamente es reconocer a la víctima, sino también de reconocer la importancia de la propiedad. Se violó, pero aquí también se repara y se indemniza. Hay algunas empresas como las que tú dices que están en saldo rojo que ni siquiera devolverla a sus dueños originales va a bastar, porque ya no la van a querer, están en saldo rojo, ciertamente. Bueno, puede ocurrir, y eso va a ocurrir poco a poco, no digo que el método sea igual para todas, van a salir del mercado porque no van a sobrevivir, porque efectivamente si hay libre competencia, cuando se abra el mercado, cuando haya libre mercado realmente y haya libre competencia, no van a sobrevivir. Esos a fines políticos y a fines comerciales lo eran no porque eran los más idóneos, sino porque eran los más cercanos al régimen. Entonces ellos van a salir del mercado. Y habrá otros que sí querrán recuperar sus empresas en las condiciones en las que se encuentren y a partir de allí reconstruir. Entonces es muy particular en cada caso y habrá que evaluarlo. Pero lo que la propuesta que se dice es no olvidar esta etapa de privatización para que no se piense erradamente que pasamos a una nueva etapa de liberalización del mercado, que hay una flexibilización y que se puede convivir con el régimen, como lamentablemente, como hablamos la semana pasada y que se interrumpió la conexión, la Fede Cámaras de ahora piensa que erradamente se puede hacer. No se puede hacer. Y este es un trabajo que tenemos que señalar. Por esta situación, estas violaciones a la propiedad privada, no se puede convivir con el régimen y no se puede esperar flexibilización del régimen para el sector privado. Mira, una última pregunta, Andrea. Otro de los elementos de estas nuevas formas de propiedad es que uno no termina de saber quiénes son los propietarios. Hay una especie de manto, una especie de manto empastichado, del que, por ejemplo, nadie sabe quiénes son los dueños del Universal, a fin de cuentas. Se tiene poca información de quiénes son finalmente los verdaderos dueños del Globo. O sea, el testaferrismo, pero descarado.
Es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Eso, ¿cómo crees tú que se puede resolver? Bueno, no es fácil porque además también una forma de eliminar eso que señalas tú tan perfectamente, estamos frente a la máxima expresión del testaferro hoy en día. Para eso estaban los registros mercantiles, porque los registros mercantiles te permitía perseguir, saber quién estaba detrás de cada una de esas empresas, los accionistas. La idea de los registros es la transparencia y la publicidad de la información. Lamentablemente los registros también han caído en manos de destrucción de todo este proceso, y hacer el seguimiento y llegar hasta el final va a ser muy difícil, pero es un trabajo de investigación que no podemos abandonar, no podemos mirar para otro lado, y creo que es un trabajo de investigación que organizaciones, como se dice, lo están haciendo, por lo menos señalamos hacia dónde tenemos que ver, y muchos periodistas que todavía tienen la mística de mantenerse en la investigación lo están haciendo. Entonces, no olvidar los trabajos que se están haciendo, y cuando toque la reconstrucción, mirar a esas instituciones como los registros públicos, los registros mercantiles, que desde el derecho, el buen derecho, el derecho con D mayúscula, están para dar publicidad y transparencia, y para hacer esa investigación y llegar hasta el último beneficiario, como se habla en el argot de estos espacios, hasta el último beneficiario, e identificar realmente quién es el que está detrás de esas estructuras. Entonces, es hacer ese trabajo de investigación que nos tocará hacerlo. No es fácil, porque todo el proceso de destrucción no es que destruyeron la propiedad, sino todo lo que rodea la propiedad, la certeza, la certidumbre, las reglas del juego. Es a eso lo que nos estamos enfrentando cuando toca reconstruir el país. Ahora, tú decías, Andrea, hace poco, bueno, que el camino que asumió Fede Cámara es otro, ¿no? Y ahora, ¿a quién le va a hablar Fedice? O sea, ¿cuáles son? En ese sentido, los interlocutores se han disuelto, se han perdido, digamos, como claridad, ¿no? Sí, es difícil, pero yo ya sí te hablo a título personal, yo como investigadora, yo como profesora universitaria y como abogado, y como alguien que decidió quedarse en este país, pero quedarse como ciudadana. Yo sé que, o sea, cuando yo hago estas investigaciones y estoy señalando hacia dónde tenemos que ver cuando estamos pasando el proceso de reconstrucción, bueno, yo le estoy hablando a los que tienen la verdadera intención de participar en la reconstrucción del país y no convivir con esta dictadura. Ya sabrán quiénes le corresponde, o ya sabrán quiénes son los verdaderos destinatarios, por ejemplo, de mis investigaciones. Ya aquí yo hablo a título personal. Ya quedará de responsabilidad de cada uno de nosotros, como la tiene Alexander, como la tienes tú, como la tenemos cada uno de los que hemos participado en estos espacios. Ya, ¿cuál es el tono de las investigaciones o de los trabajos que tenemos y a quién va dirigido? Y los destinatarios de esas investigaciones sabrán efectivamente a quién va dirigida esas investigaciones. Cada uno tiene una responsabilidad individual y cada uno sabe a quién va dirigido los trabajos de lo que cada uno de nosotros hacemos. Pues. Alexander, el mundo de los pequeños negocios, de los negocios populares, ¿cuál es el estatus al día de hoy? Bueno, aquí tenemos un serios problemas eléctricos, está yendo y viniendo, entonces por eso este salto, esto es terrible. A ver, yo quería comentar un poco, me gusta mucho, digamos, lo que está haciendo Andrea, y lo conecto con la actividad que está haciendo Pedro de Mendoza, o Pedro Mendoca, no sé cómo se pronuncia, en Calabozo y en buena parte del estado Guárico. Me dicen que en asociación con o en acuerdo con SEDICE. Y se trata de educar a los niños en los conceptos de propiedad, y en todo lo que esté alrededor del contenido sobre la propiedad. Él ha pasado algunas imágenes de estas actividades, los exámenes, el tipo de participación de los niños. Son niños de primaria,
muy pequeños, que además lo hacen fuera de sus actividades escolares, que es además un mérito añadido. Y se ven además con tanto gusto participando en un contenido que a primera vista no es, diríamos, propio de niños. Sin embargo, además del carisma con el cual lo hace Pedro, los niños se ven que aceptan el contenido. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque creo que las dos cosas, tanto lo que está haciendo Andrea, y hace años viene siendo Se Dice, como lo que está haciendo, digamos, Pedro, se inscribe en una necesidad, la necesidad de volver a traer explícitamente digamos, al espacio público, a los espacios públicos, digamos, aquellos contenidos, aquellos valores que están referidos a la propiedad. De alguna manera no, es decir, ya lo sabemos, el régimen no solamente se apropió del concepto, le cambió el significado y lo llevó hacia sus intereses, desapareciendo una tradición en la que ahora la gente dice que no la ve por ningún lado. Es decir, cuando tú vas en las investigaciones a preguntarle a la gente si en el sistema educativo y si en fuera, digamos, del sistema formal de educación se habla sobre la libertad, sobre la propiedad, todos te dicen que eso ha desaparecido, que ya no se habla de eso. De lo que se habla es de la propiedad en común, de lo que se habla de que todo es de todo, que esto es comunal, que esto es comunitario, que esto es social, que esto es familiar, y esto lo que hace es diluir en no solamente la memoria individual, sino en la memoria histórica, una práctica con la propiedad que es importante además llenar de contenido. Es decir, esto hay que rescatarlo porque sencillamente el régimen lo expulsó de allí, y con distintas herramientas. Una de ellas, la que estaba diciendo Andrea, que es confundir, tergiversar, diluir los términos, usarlos inapropiadamente, todo ello para que la verdad se oscurezca. Esas son estrategias que no solamente están usadas para la propiedad, está usado en todo lo que tenga que ver con el régimen. El régimen siempre le gusta lo claro oscuro para terminar en lo oscuro. Esa es la realidad. Entonces, toda práctica desde el inicio, es decir, de la vida del ciudadano, desde niño, desde la familia, hasta los niveles, digamos, más elaborados, como pueden ser las academias, que se encarguen de volver esa oscuridad, esos conceptos que estaban desaparecidos a la claridad, creo que construyen ciudadanía, construyen país de alguna manera. No lo vemos porque no son efectos institucionales, porque no son efectos sobre las grandes estructuras. Es verdad, no lo vemos porque no está metido dentro de una ley, pero eso va poco a poco construyendo ciudadanía. Entonces, estos ejercicios en todos los ámbitos, pero también en el económico, de colocar las cosas por su nombre y que sea la gente la que elija, pero colocar las cosas por su nombre, no decirle a lo que es un vulgar robo, pues decirle que es un embargo o cualquier cosa, ¿no? Sino está un robo, y que la gente sepa enfrentarse a la realidad sin eufemismo y con las consecuencias que la realidad va a traer. Entonces, para mí, todos esos ejercicios de apropiarse de la verdad, quitándole la mentira que el régimen le ha puesto, para mí son fantásticos, absolutamente fantásticos. Andrea, 30 segundos para que cierres la idea antes de ir al corte.
Y agradecerte por haber traído el tema al programa hoy. No, gracias a ustedes por la invitación siempre y por su trabajo. Los invito a que los que estén interesados en estos temas y como refiere Alexander, saber exactamente los términos que han sido borrados a lo largo de este tiempo y que nos afecta a cada uno de nosotros los venezolanos en nuestro día a día. Bueno, regístrense para estos 3 talleres, que es por WhatsApp, máximo 1 hora. Serán los días 5, 2 y 19, los 3 primeros jueves de agosto a las 5 de la tarde, y hablaremos específicamente de privatización, entre comillas, ley antibloqueo y genocidio económico. Entonces están totalmente invitados y síganos por nuestras redes. Se dice, bueno, y pues mis redes personales también, pues. Claro. Gracias, Andrea. Vamos un momento al corte y regresamos con Alexander Campos y las crónicas del desmadre nacional. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.